¿Qué es la programación orientada a objetos? ¿Qué será? O el paradigma, Aplicaciones de ¿no? escritorios. Vamos más atrás. ¿Cómo, perdón? Son aplicaciones de escritorios. Sí, yo puedo programar aplicaciones de escritorio, para celular, para la web, todo utilizando la programación orientada a objetos. Entonces, Es crear objetos y dividirlo en clase y los llamamos... O es sí, crear algo para algo específico, digamos. sí. Pero fíjense, miren, tenemos tres términos que parecen decir lo mismo, pero no son lo mismo. Programación orientada a objetos. Lenguaje de programación orientado a objetos. Y el paradigma de programación orientado a objetos. Lo he mareado, ¿no es cierto? La programación orientada a objetos, el lenguaje de programación orientado a objetos y el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? O sea, para entender a programar objetos, yo tengo que conocer las características del paradigma. Entonces, les pregunto, y si quieren googlear, no sé. No estoy compartiendo nada ahora. Eh, Paradigma, ¿qué significa? Googleen si quieren. A ver. ¿Hay alguien ahí? Ejemplo o modelo de algo. A lo que lo- Teoría, claro. Una teoría, un modelo. Es un ejemplo de algo, Es un un paradigma, paradigma. es un modelo. Nosotros lo podríamos traducir en esta disciplina en un marco teórico a partir del cual podemos programar y hacer Sí. aplicaciones. Es un modelo, ¿sí? Una forma de ver todo lo que nos rodea, ¿sí? Eh, el paradigma estructurado, ¿sí? Tiene su propia forma de ver la realidad. El paradigma orientado a objetos tiene otra forma, distinta. No significa que uno sea mejor que el otro, pero se empezó a usar el paradigma orientado a objetos, ¿no? Porque, bueno, por algunos beneficios más que aporta, ¿sí? Hoy en día se siguen haciendo programas en COBOL, los bancos no quieren migrar de su sistema en COBOL y es estructurado, ¿no? No hay nada de orientación a objetos. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo observan la realidad, todo lo que nos rodea, ¿sí? Eh, ¿Cómo observan la realidad tanto el paradigma estructurado como el orientado a objetos? Forma de observar o comprender la realidad. ¿Qué le pasó a Facundo ahí? Facu, apaga el micrófono. Parece que se quemó tomando el café. Debe ser. Bueno, ¿cómo creen ustedes que la programación estructurada eh, observa la realidad? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo será? ¿Cuál será cuando yo escribo, ¿no? O sea, yo primero observo la realidad, la modelo, la pienso, ¿sí? Le busco una forma y después escribo el código, el programa, ¿no? No es que escribo por escribir, yo tengo que saber escribir programas en determinado paradigma, ¿no? Está el paradigma lógico, el imperativo, y hay otros más, ¿no es cierto?, para escribir dependiendo del lenguaje, ¿sí? Entonces yo tengo que conocer el paradigma para después poder escribir en el lenguaje de programación.
¿Entienden? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un programa en C, que es estructurado, yo tengo que primero conocer la filosofía del paradigma estructurado. Si quiero escribir en C# o en Java, primero tengo que conocer la filosofía del paradigma orientado a objetos. ¿Bien? Obviamente, hay ciertos recursos de los lenguajes de programación que explotan las características de estos paradigmas. ¿Sí? En la programación estructurada hay uno que explota todas las ventajas que ofrecería ese modelo. ¿Cuál será? Que yo lo he preguntado al comienzo del día. Y empieza con F. ¿Qué cosa, profe? ¿Cómo la pregunta? Usa funciones. 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 Bien. La función, ¿sí?, es el recurso de la programación estructurada que me permite explotar al máximo las características del paradigma estructurado. ¿Y qué característica tiene una función? O un método, si ustedes quieren, porque son medio similares. Creo que una función siempre devuelve un valor. Y no necesariamente. Está muy bien el aporte, pero hay funciones que sí devuelven valor y otras que no devuelven valor. Que solo se ejecuta cuando se la llama en el programa. Bueno, puede Se ser, la pero llama desde el main, ¿no? Claro. sí, en el main. Pero tiene otra característica, sobre todo en lo que hay dentro. Los parámetros, los Son, códigos. son estructuras en las cuales permite tomar decisiones. Sin retorno. No, la función no. Ah, bueno. Los parámetros, el código. Bueno, sí, tiene parámetros y el código que está dentro de la función es lo más importante. ¿Qué objetivo, para qué sirve el código que está dentro de una función? Para no repetirlo. Bien, exacto, ahí está. Y si yo no repito, ¿qué hago? Reutilizo código. Bien. Simplifico el código de esa forma. ¿Cómo, perdón, Sebastián? Simplifico el código mediante el uso de parámetros, puedo volver a reutilizar esa misma función con diferentes valores. Sí, señor. Ese es el fuerte, ¿no? Uno de los pilares fundamentales de la programación estructurada, ¿no? Las funciones. Se ahorra código. Sí, señor. Yo lo reutilizo el código. Ok. Buena manifestación ahí. Sí, soy yo, profe, perdón. Yo puedo reutilizar el código, ¿sí?, de una función. O sea, la característica del código que esté dentro de una función es que pueda hacer muchas veces lo que está dentro de la función con un solo código, ¿sí? Reutilizo código, ¿bien? Como ahí dijo el compañero, le paso parámetros, pueden ser, los parámetros son variables, valores distintos, pero la función hace exactamente lo mismo, ¿bien? Como usted decía, que podía no devolver para ningún valor, en algunos otros lenguajes se lo conocía con el nombre de procedimientos. Sí. Pero bueno, dentro del paradigma orientado a objetos, la palabra procedimiento no está definida, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en Pascal sí, o en otros lenguajes sí. ¿Bien? En orientación a objetos tenemos funciones o métodos, yo digo, lo trato como sinónimos, pero no son sinónimos, que o Sí, acá devuelven. ya todo se la maneja como si fueran las funciones tipo void, entonces en las cuales ya no devuelve ningún parámetro, Exacto. ningún valor, perdón. Así, exactamente, así es. Muy bien. Y otra característica que tiene, aparte de la reutilización, ¿no?, es que hace un
un trabajo exclusivo, hace una actividad exclusiva a la función. ¿Sí? Bueno, eso se llama abstracción. ¿Sí? Yo pienso, si pienso de acuerdo al paradigma estructurado, pienso en obtener funciones que hagan una sola tarea. ¿Bien? Para reutilizar el código. Eso es abstracción. ¿Sí? Entonces, yo me abstraigo, encuentro el código que se va a reutilizar, lo pongo en una función y lo codifico. ¿Sí? Recién lo codifico. Bueno, bien. Supongamos, en este ejercicio, yo les propongo un ejercicio, a ver, así mental. Me paro delante de una cajera de un supermercado. ¿Sí? O cajero, y que está haciendo una cobranza, ¿no? Entonces, supongamos que un cliente lleva 4 paquetes de yerba iguales, y no sé, y 2 botellas de gaseosa iguales. Entonces pasa los productos y le cobra al cliente y bueno, el cliente se retira. ¿Dónde puedo encontrar una función ahí? ¿No? ¿Y cuál sería el código? La función sería cobrar. No, que pase un solo producto y lo multiplique por la cantidad. Agregar elemento. No, yo creo que es lo que dijo Miguel. Sí. Un solo producto y lo multiplique por cantidad porque son todos iguales. Bien, entonces supongamos, bueno, dependerá cómo está hecho el sistema, pero si para calcular lo que el monto de lo que valdrían las 4 yerbas, ¿no? Multiplica precio por cantidad. ¿Sí? Y para calcular lo que sería el monto de las gaseosas, ¿qué operación matemática tendría que hacer? La misma. La misma. Y si lleva otros productos, si lleva uno solo, Nada, solamente Igual. carga el precio. sí, pero la cantidad es uno. O sea que la operación matemática es la misma. Precio Sí, es la... Bueno, Es por uno. precio por cantidad, ¿no? Claro. Y lo almaceno en una variable que se puede llamar subtotal. ¿Sí? Fíjese que ahí recibió como parámetros dos valores, precio y cantidad. Y obviamente va a devolver, ¿sí?, ese subtotal ¿no?, al programa, al hilo del programa, para que capaz que otra función que calcula el total vaya sumando o acumulando esos valores. ¿Bien? Bueno, así piensan los sistemas, la programación estructural, ¿no? Buscar funciones que se repitan muchas veces. ¿Bien? Bueno, ahora, la programación orientada a objetos no piensa así, ¿no? El paradigma orientado a objetos no ve la realidad así. ¿Sí? ¿Cómo la verá? El mismo nombre le dice. Paradigma orientado a objetos. Entonces, todas las cosas de la realidad, ¿cómo la ve? ¿Cómo? Como objeto. Propiamente dicho. Como objetos. Como objeto. Muy bien. A las personas nos ve como objeto. A todo lo que hay en la realidad, ¿no?, en el mundo que nos rodea, y bueno, también las cosas que son artificiales, inventadas por el hombre, como por ejemplo la factura, ¿sí?, también las puede encarar dentro de lo que es los objetos. Los automóviles, los productos, los libros, la computadora,
todo lo ve como si fuera un objeto. ¿Bien? ¿Y qué características tendrán esos objetos? ¿No? ¿Y cuál será también la parte que abstrae, ¿no? O sea, la abstracción que hace, ¿no? El pensamiento, la abstracción o la generalización, en este caso son sinónimos, ¿sí? Fíjese que las funciones es una generalización del cálculo del subtotal. ¿Sí? Las personas son una generalización, una abstracción de lo que somos todas las personas. ¿Sí? Los vehículos también. ¿Sí? Son generalizaciones o abstracciones de lo que son todos los vehículos. ¿Bien? ¿Cómo será entonces? ¿Cuál será el ejercicio de abstracción del paradigma orientado a objetos? ¿Mm? La estructurada buscaba funciones. ¿Sí? El paradigma orientado a objetos busca objetos. ¿Sí? Y por ejemplo, a ver, supongamos las personas. Bueno, ahí el web habla de responder a eventos. Bueno, es anterior al concepto que yo estoy buscando. Bueno, ¿qué características tenemos las personas? A ver. ¿Qué nos define? Vale. Altas, flacas, gordas, Cuantitativa y cualitativa. cuantitativa y cualitativa. Bien. Ah, muy Que bien, muy somos bien. todos iguales. Tenemos brazos, piernas, cabeza, en teoría. Bueno, pero desde el punto de vista de armar una aplicación, una computadora, o sea, buscamos dar respuesta a una determinada problemática de la realidad por una aplicación de software. Entonces nos interesan los datos. Apellido, nombre, edad, dirección, DNI. Bien, bien, bien. Y bueno, y hay muchos más, ¿sí? Esos son los atributos que va a tener cualquier objeto. Sí, señor. Bien. Entonces ahí vamos viendo que los atributos, ¿sí?, van a formar parte de los objetos. Yo siempre cuando pienso, cuando me abstraigo con el paradigma orientado a objetos, pienso en objetos. Y los objetos tienen atributos, pero tienen algo más que atributos. ¿Sí? Acciones. Acciones u operaciones que tienen su nombre técnico dentro de lo que es el paradigma y la programación orientada a objetos. Los métodos Muy bien, perfecto. O sea que un son objeto, mediante los cuales lo van a ser invocados. ¿sí?, ¿no? Hablamos entonces cuando hablamos de objetos, ¿sí?, hablamos de atributos, ¿sí?, que describen al objeto, y hablamos de métodos que describen el comportamiento del objeto. ¿Bien? ¿Y las personas cómo se comportan? ¿No? Un buen ejercicio, una buena pregunta para plantearse es la siguiente. ¿Qué saben hacer los objetos? En caso de personas, supongo saltar, correr, hablar. Bien, muy bien. ¿Saben rendir exámenes? Bueno, ¿saben cursar? Bien. Bueno, ¿y los vehículos? A ver, ¿qué atributos les podíamos reconocer? Ruedas, Color. Acelerar, frenar. Mm, atributos. Color. La ancho, largo. patente. Y algo Alto, parecido a lo corto. Modelo. que sería el DNI, el QI, los números de legajo que tiene el auto. Número de patente, de motor, Dominio, número Patente, de dominio. motor, cuadro. chasis. Motor. Número Bueno, muy bien. Ahora sí, la pregunta es, ¿qué saben hacer? O sea, ¿qué comportamiento tienen los vehículos? ¿Qué saben hacer? ¿O qué función tiene?
Claro, por ejemplo, ahí recién lo nombraron. ¿Sí? Arrancar, frenar, Sería una parar, acción. Bien, luces, exacto. retroceder. Bien, exacto. Bueno, entonces, lo que busca el paradigma orientado a objeto es poner en un tipo de datos definido por el usuario, ¿sí? Eh, los atributos y el comportamiento, y el conjunto de los métodos. ¿Sí? En un solo dato, en un solo tipo de dato definido por el usuario, ¿sí? Busca poner todo eso. Es como que encapsula, ¿bien? Lo pone en una cápsula, no sé, si vale el ejemplo, por ejemplo, los huevos Kinder, vio que vienen encapsulados, y cuando uno lo abre recién descubre qué hay dentro, ¿sí? Bueno, ¿está claro, digamos, eh, cómo es pensar en objetos? Esto es muy importante, porque después esto lo vamos a transformar en código. ¿Bien? Bueno, yo, a ver, muestro el libro, a ver si, si se puede ver. Ahí está. Ustedes lo tienen al libro este para consultar. ¿Bien? Ahí se lo estoy presentando. Y habla de 4 características fundamentales, ¿sí? De la programación orientada a objetos, ¿sí? Eh, ¿Está clara la relación entre paradigma orientado a objetos, lenguaje de programación orientado a objetos y programación orientada a objetos? El paradigma es cómo observo la realidad viéndola como objetos. El lenguaje de programación orientado a objetos es un software que me permite programar en orientación a objetos. ¿Bien? Porque yo podría tomar C# o Java, que es orientación a objetos, y hacer programas estructurados. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es saber pensar en objetos para tomar un lenguaje de programación orientado a objetos y programar en orientación a objetos. Están íntimamente relacionados los 3 conceptos. ¿Bien? Y entonces dice que la programación orientada a objetos tiene 4 características principales. La abstracción, que es lo que acabamos de hacer. Después el encapsulamiento, ¿sí? Bueno, también lo vimos, y la herencia. ¿Sí? ¿Qué será la herencia y el polimorfismo? La herencia cuando dos objetos comparten atributos en común, pero además pueden poseer características independientes. Entonces van a tener una rama en general, por decir así, algo en común con lo que relacionarse o establecerse. Entonces, para simplificar código, hereda de ese objeto otro objeto y tiene además esas características propias que puede utilizar. Bien. Eso lo vamos a ver en código, no se preocupen, está muy bien el concepto ahí de Sebastián. Eh, la herencia, digamos, es eso, digamos, que una clase padre le transfiera, digamos así, a una clase hija sus atributos y su método. Entonces, la clase derivada o hija ya tiene de por sí, ¿no? Lo mismo que tiene la clase padre, ¿no? Y obviamente yo puedo redefinir, ¿no? Así el término, yo puedo redefinir en la clase derivada o hija, ¿sí?, lo que heredé. Supongamos, porque esto es importante para después hacer el práctico. Tengo una clase persona y tiene como atributo apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento.
apellido y nombre, DNI y fecha de nacimiento. ¿Bien? Y hacemos heredar una clase que se llame alumno, supongamos. ¿Bien? Entonces, alumno va a tener también esos tres métodos, atributos. Pero, ¿le podría agregar algún otro atributo que lo describa ese alumno? Por ejemplo, Nota. La comisión en la que está cursando. ¿qué más? La nota. Número de legajo. Ahí está, el número de legajo. ¿Sí? El número de legajo y la fecha de ingreso, por ejemplo, a la institución, ¿no? A la universidad. Bien. Supongamos que la clase persona tiene un método que se llama mostrar datos personales. ¿Sí? Y va a mostrar apellido y nombre, DNI y fecha de nacimiento. ¿Qué pasaría si yo quiero utilizar ese método en la clase alumno, que sí lo va a tener, pero ¿qué va a pasar? ¿Me va a mostrar todo lo que yo necesito o me va a mostrar parte? Una parte. Me va a mostrar una parte. Solamente lo que sabe y que conoce de la clase padre. Porque no conoce nada de la clase hijo. Entonces yo voy a tener que modificar el código de ese método en la clase alumno y agregar lo que me falta. Bueno, fíjense, ahí yo tengo el concepto de herencia y también de polimorfismo. Polimorfismo significa muchas formas de un método, por ejemplo, en primera instancia significa muchas formas de un método. El método se va a llamar igual en la clase padre como en la clase hija. ¿Bien? Y va a hacer cosas distintas. ¿Mm? ¿Qué es lo que logro con eso? A ver, ¿cuál es el beneficio de diseñar así? Reutilizar código. Sí, señor, ahí está la abstracción de los dos paradigmas. Muy bien, Santiago, perfecto. Logro la abstracción, la reutilización de código. Ahí está la forma de cómo se piensa en programación orientada a objetos. Bueno, perfecto. Bueno, después sigue, bueno, fíjense, este libro tiene todos los conceptos ahí si ustedes quieren leerlo, ¿no? Abstracción, encapsulamiento, y esa es la forma, miren, de ver una clase. Ya lo vamos a definir hoy al concepto de clase. Es como una caja negra. Esto está encapsulado y solamente los que tengan permiso van a poder acceder. ¿Bien? Una clase o un objeto que tiene atributos y tiene métodos. Bien. Esto ya lo vamos a repisar, vamos a volver, y ahí está la herencia, ¿sí? Y el polimorfismo. Bueno, y tiene la ventaja ahí del ocultamiento de la información, ¿no? De que se facilita el diseño, el uso del diseño y del código, y que bueno, que los programas son más legibles, ¿sí? Porque están estructurados en clases que son independientes una de otra. Fíjense, y de ahí vienen los TDA, los tipos de datos abstractos. ¿Bien? Los ADT o TDA, ¿sí? Fíjense, son datos definidos por el usuario. No sé si se ve ahí. Sí, ¿no? ¿Sí? Un TDA es un tipo de datos definido por el usuario. ¿Sí? Y fíjense cómo se lo empieza a trabajar al TDA. ¿Sí? El TDA tiene un dominio, tiene datos y operaciones. Y si yo me voy un poquito para arriba, vuelvo en el libro,
sería esto, la caja negra. ¿Sí? Esto sería el dominio, serían los datos y las operaciones. Esto me ayuda a pensar cómo crear clases. ¿Bien? Y fíjese, un TDA tiene, fíjese, generalmente un encabezado. ¿Sí? Tiene una descripción de datos, ¿sí? Que serían los atributos, y tiene una lista de operaciones. ¿Sí? Fíjese, hagamos el siguiente ejercicio, ¿no? A ver, supongamos en una pantalla de logueo, con usuario y contraseña, ¿no? Fíjese, esa sería la operación, loguearse. ¿Sí? Esa operación tiene una entrada. ¿Cuál sería en este caso la entrada? Y ahí dice la que proporciona el usuario. Sería la contraseña y el nombre de usuario. Muy bien. Ahí acaban de retar a alguien. Bueno, la entrada, usuario y contraseña. Precondición. Establece la situación en la cual se aplicará la operación. ¿Qué precondiciones suponen ustedes que debieran existir para que yo me pueda loguear? Tener un usuario. El código indicado por el usuario sea correcto o armado de la forma en que esté Está registrado también. Claro, que que yo sean tenga... o letras o que sean números, dependiendo de la condición preestablecida. Bueno, muy bien. Sí, sí. Los dos ejemplos también. En cuanto a que haya un usuario y contraseña creado y a los tipos de datos que yo pueda ingresar. ¿Cuál sería el proceso en ese ejemplo de logueo? Dice conjunto de acciones que definen la operación. Analizar si el usuario y la contraseña es correcto Bien. o no. ¿Y cómo hago eso? ¿Con? Tiene que haber una base de datos cargada previamente para comparar con todos los Bien. elementos que hay en ella. Exactamente. Tengo que comparar. Muy bien. ¿La salida cuál será? El acceso, dado la habilitación al proceso que está solicitando el usuario. Bien. ¿Y qué pasa si ingresó mal el usuario y la contraseña? Dar un mensaje de advertencia del error que se ha cometido para que lo subsane el usuario. Bien. ¿Y postcondiciones? ¿Habría? Indican las condiciones que deberán cumplirse una vez ejecutada la operación. Y en este caso ya ingresa al Generalmente los sistema. bancos figuran. Claro, pero generalmente los bancos a veces ponen no colocar números consecutivos que no sean repetidos de alguna clave ya usada. Puede que a eso se refiera. Bueno, o por ejemplo, el número máximo de intentos ante errores, digamos así, ¿no? Que puedan hacer hasta 3 intentos para... Hasta 3 intentos en el cajero bloquea generalmente, sí. Exacto. Sí, Por las señor. dudas sea una tarjeta robada. Entonces, sí. Muy bien. Bueno, fíjese que esto después se va a convertir, ¿sí? en una clase. Ya llegamos a eso, ¿sí? Fíjese. Dice, además, ¿no? La mayoría de los ADT o TDA tiene un inicializador, ¿sí? Que en los lenguajes de programación en general se llaman constructor. ¿Bien? Es el que le da vida a los objetos. Ya lo vamos a ver a eso en la clase que viene. Es el que va a crear el objeto. Sí, señor. Bien. Como el destructor es el que los destruye. Bueno, muy bien. Fíjese que podríamos trabajar con esto, el ADT, y armar, ¿sí? Un tipo de dato definido por el usuario. ¿Bien? O sea que cuando yo vaya a crear una clase,
tengo que pensar primero en el ADT, el TDA. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el encabezado? ¿Cuáles serían los datos? ¿Y cuáles serían las operaciones? Fíjense acá, bueno, les dice que ¿no? tiene métodos bien definidos y también el constructor. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, acá está el concepto de clase. ¿Bien? Que es lo que queríamos llegar por lo menos hoy. ¿Sí? Dice, una ADT se representa por medio de clases. ¿Sí? ¿Recuerdan la caja negra? Bueno, entonces, yo tengo que, primero, ¿no? Es una buena práctica de programación, pensar en un ADT, escribirlo, dibujarlo si ustedes quieren, ¿no? a la clase, como una caja negra, ¿sí? Y después la voy a representar, ¿no? Con una clase. Entonces dice, una clase que nosotros vayamos a crear, ¿sí? Es un tipo de dato definido por el usuario y que está formado por miembros de dos tipos, los atributos, ¿sí? Y los miembros métodos. ¿Sí? Bueno, y acá repite, digamos que así que los atributos representan las características relevantes del objeto y los métodos representan las operaciones, ¿no? Entonces, acá, bueno, creo que ya pasa a C++, no, perdón, todavía no. Dice, una variable de tipo clase, ¿sí? Porque, a ver, yo tengo el tipo de datos entero, ¿sí? Y yo digo int DNI. Lo que estoy diciendo que DNI es la variable de tipo entero. ¿Sí? Entonces, un objeto también es una variable, pero de tipo clase, de un tipo de datos que yo he definido como usuario, ¿no? Y bueno, ahí eso es programar. Porque yo puedo reutilizar, de acuerdo al framework, puedo reutilizar clases que ya están programadas. ¿Sí? Eso sería el uso de librerías o del paquete framework. Acá lo que nos referimos es a las clases que yo voy a programar como programador. ¿Sí? Entonces, yo primero voy a crear la clase. ¿Sí? Y después voy a decir que hay objetos o variables de ese tipo de datos. ¿Bien? Eso vamos a ver la clase que viene, no se preocupe si no quedó claro ahora. Bueno, fíjense que ahí está la clase, el ADT, tiene los objetos y deberían aparecer los métodos. ¿Sí? Fíjense, esto que está acá no son los grados de seguridad o los niveles de accesibilidad, vale para la mayoría de los lenguajes de programación. ¿Sí? Fíjense, las categorías de seguridad o niveles de seguridad o visibilidad, que también depende del libro, son 3. ¿No? Y se aplican tanto a las clases en general, se aplican a los atributos y se aplican a los métodos. ¿Sí? Pueden ser privados, protegidos o públicos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando programemos. ¿Sí? Ahora, por lo pronto, ¿no? Le decimos que si yo declaro el componente de una clase como público, el nivel de accesibilidad o de seguridad es 0. Cualquiera puede ingresar, tanto los métodos como los atributos, lo cual no es muy bueno, ¿sí? No es una buena práctica. Después está la privada, ¿sí? Que sí le da seguridad, sobre todo a los atributos de la clase. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? ¿No? El encapsulamiento, ¿sí? Esa característica que vimos recién, el encapsulamiento está dado por este nivel de seguridad privada. ¿Sí? Si yo los atributos los declaro como privado,
estoy garantizando seguridad. ¿Mm? Si es público o no. Y lo protegido, ¿sí? Trabajamos con herencia. ¿Mm? Es un nivel especial para trabajar herencia. ¿Bien? Bueno, como para ir, esto ya no, esto, clase abstracta y concreta, esto ya no, entonces es hasta las 9, ¿sí? Miren, entonces, a ver, como para ir tratando de cerrar. ¿Vieron los programas de esto bueno, ese Procrear, no sé, para las casas, ¿no? Que hay en la página de gobierno hay distintos modelos de casa, ¿sí? Supongamos que yo tomo un plano, ¿sí? Un modelo. ¿Cuántas casas podré construir en base a ese modelo? A ver. Toda la que quiera. Bien. Entonces, es un buen ejemplo pensar en lo siguiente. Que una clase sería como un plano. Y los objetos serían las casas que se pueden construir con ese plano, a partir de ese plano. ¿Sí? Entonces yo defino, ¿no? Escribo y programo una clase y voy a poder crear muchos objetos. ¿Bien? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Bien? ¿Entendió? Sí, profe. Sí, Bueno, Sí, Sí, profe. Muy buena tu forma de bueno, esto Sí, ha profe. sido tal vez algo rápido para explicar, pero esto lo necesitamos hacer. ¿Sí? Bueno, acá digamos, miren, les muestro lo último para cuando nosotros vayamos a programar, ¿sí? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Ahí están peleando con el micrófono. Bueno, fíjense, cuando nosotros vayamos al lenguaje de programación, vamos a pensar en esto. ¿Mm? Una clase que tenga un nombre. ¿Cómo? No se escucha bien. Fernando, el micro, por favor. Ahí está. Nosotros vamos a pensar, cuando vayamos a escribir código, en esto que está ahí en pantalla. ¿Sí? Un nombre para la clase y vamos a definir cuáles atributos y métodos van a ser privados o cuáles atributos y métodos van a ser protegidos y cuáles atributos o métodos van a ser públicos. ¿Bien? De eso se trata cuando pensamos en programación y lenguajes y paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Bueno, ¿ha quedado alguna duda, algo que quieran preguntar? Acá tenemos un ejemplo, mire, de la clase persona. Pero bueno, ya lo vamos a ver, es muy parecido a C#. Si ustedes para la clase que viene pueden ir repasando lo siguiente en el libro que se llama C# Guía Total del Programador, que está ahí en el aula. Pueden ir revisando los tipos de datos, ¿sí? Que están ahí en la página 46 y 47.
está el capítulo, ya le digo, 3.19, el capítulo 10 de cómo crear nuestras clases. Si quieren ir leyendo para la semana que viene. Si no, bueno, ya yo empiezo de cero, obviamente, ¿sí? Bueno, me tomo todo esta clase, ¿no? Y seguramente serán un par más de clases para explicarles, ¿sí? Lo que son las clases y cómo se las programa y cómo se las entiende, sobre todo. Bueno, consultas, dudas. De mi parte no, por el momento. Profe, disculpe, ¿pasó el link para la asistencia? Ahora lo paso. Tengo, a ver, Bien, profe, gracias. la primera vez que nos conectamos, yo he preparado ahí un formulario sencillo, que dice apellido y nombre y legajo. ¿Ustedes le quisieran agregar algo más? En otra comisión me dijeron ¿Cómo, profe? agregue. Tengo acá un formulario para que ustedes completen de la asistencia. Generalmente apellido y nombre y el legajo. ¿Sí? Y ¿ustedes le quieren agregar algo más o no? No, creo que está bien así. ¿Está bien así? En otra comisión me pidieron que identifique bien a los recursantes, entonces agregué otro campo. Comisión, sí, los recursantes, también estaría bueno. Sí, sí, está bueno lo del recursante y quizá alguna pregunta para saber el nivel que tenemos de aprendizaje. A ver, bueno, comenta. Es de historia clínica, los recursantes, profe. Así. ¿Ese formulario es solo para hoy o todos los días? Todos los días de No, clases. todos los días yo subo un formulario distinto. Todas las clases subo. Y a partir de la próxima clase van a tener tiempo de duración. Valen 5 minutos, por ejemplo. Están 5 minutos duros. Y después se cierra. Y el que no contestó, ausente. No, bueno, ya lo vamos a ir bien. Bueno. A ver. Legajo. Acá vamos a poner. Voy a hacer una pregunta recursante. Tengo opción 1. ¿Sí? Opción 2. No. Obligatorio. Y comentarios. Obligatorio. Bueno. Quedó entonces agregado recursante y comentarios. Y legajo. ¿Nada más? Envío No. entonces. Envío al chat. Y respondo. Ahí está. Yo me fijo. Como tiene los comentarios, lo voy a dejar vivo el enlace, ¿no? Hasta la clase que viene, digamos. Así que le avisan a los compañeros que por algún motivo no se hayan conectado o se hayan desconectado, que para la próxima clase hay formularios con tiempo de duración. Bueno. Bueno, ¿están respondiendo? ¿Qué agregamos en comentarios, profe? Ahí lo que propuso el compañero de, bueno, si quieren escribir algo sobre
algo que no hayan entendido de la materia anterior, que necesiten repasar, o alguna duda que haya quedado de lo que hemos visto hoy, que se pueda leer. Ahí Franco pregunta, la verdad que a mí me anda bien el Meet y me anda mal el Zoom. Estamos al revés. Está complicado eso. Ya está enviado el formulario, profe. Bueno, todos tenemos computadoras entonces, ¿no? Por ahí los prácticos, no sé, en otra comisión me dijeron, profesor, nosotros queremos trabajar así, nosotros trabajamos así. Por ejemplo, yo estoy aplicando teoría ahora y en algún momento va a llegar la clase donde ustedes hagan el trabajo práctico. Entonces, la idea es preparar un trabajo práctico, dárselo al comienzo de la clase, que ustedes se reúnan en grupo a través de un Meet, ahí entre ustedes, resuelvan el trabajo práctico y después lo presenten. Y lo presenten por acá, por Meet. ¿Qué opinan ustedes? ¿A los grupos lo armaría usted o eso tenemos que armarlo nosotros? No, yo no armo ningún grupo. No, por favor. Chicos, no. Ahí en el grupo de WhatsApp de laboratorio podemos definir el tema de los grupos, 5 alumnos por cada grupo. Bueno, entonces hagamos una cosa. Cuando ustedes tengan los grupos definidos, en el grupo de WhatsApp, me lo escriben y yo lo voy agendando. Pero yo me refiero también a la forma de trabajo. ¿Está bien? ¿Cómo era, profe? Disculpe. Por ejemplo, la clase que viene decido dar un práctico. Y ustedes se juntan los 5 a través de un Meet. ¿Sí? Y resuelven el trabajo práctico. Antes de finalizar la hora, lo muestran el trabajo que hicieron. ¿Trabajaron así o no? Perfecto, sí, y cada uno defendíamos el trabajo, cada uno de los integrantes. Bueno, perfecto. Bueno, estamos muy bien entonces. Vamos a andar bien. Optimistas. Soy optimista, siempre. Perfecto, ¿no? me encanta. Muy bueno, profe. Y pregunto, ¿tienen computadora? ¿Tienen acceso a internet? Digamos, está todo en orden con eso, supongo. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien. En otra comisión me decía el chico que están con el celular, que están con problemas con los datos, y no estaban no estaban en la casa, no sé dónde estaban. Bueno, yo voy a avisar con tiempo cuándo van a ser los prácticos para que puedan asistir, digamos, a esa clase y en el caso y trabajar. Bueno, si no hay más dudas, consultas, estamos desocupados y nos encontramos la semana que viene. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Ok, profe, muchas gracias.